Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, está Julio Rochelín y Rafa Cadena, que el día de hoy... ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Julio. Y Rafa Cadena, que en este momento no nos pudo acompañar. Y tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Paola Sáenz. Ella es egresada de la Universidad Tecnológica de México en Administración de Empresas y tiene una especialidad en Dirección Financiera Corporativa por el Tecnológico de Monterrey. Está certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, además de ser miembro activo de la Cámara Internacional de Conferencistas. Es además consultora y estratega empresarial que trabaja para su propia firma apoyando principalmente a las pymes y emprendedores en áreas financieras, comerciales y estratégicas. Bienvenida, Paula. Hola, muchas gracias. Gracias, Manuel. Bienvenida, Pau. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Julio. Y pues en esta primera parte del programa nos gustaría que comenzáramos y nos platiques un poco de tu experiencia. ¿Cómo es que llegas a convertirte en una consultora de esta naturaleza? Ok, de acuerdo. Sí, bueno, justamente creo que viene un tema desde que estaba estudiando. Creo que el tener un objetivo, eso ayudó demasiado, el tener claro bien qué era lo que quería hacer, pero justamente pues también tenía claro que tenía que tomar experiencia. Entonces, al egresar de la universidad, me enfoqué siempre al área empresarial. Estuve primero trabajando para Banamex como ejecutivo de negocios PYME. Posteriormente me fui a Santander como ejecutivo PYME Senior y posteriormente estuve como gerente de un centro PYME. De ahí, pues bueno, salí, me fui como gerente general de una empresa que hace racks industriales a nivel nacional para varias empresas corporativos importantes de aquí de México, como Robert Bosch, Barcel, Bimbo, Home Depot, todos ellos. Y fue ahí cuando ya decidí creo que ya estoy lista, porque justamente, pues bueno, los mismos clientes ya comenzaban a buscarme para pedirme asesorías. Y en ese momento fue cuando tomé la decisión de emprender. Y bueno, fue así como comencé a dar consultorías. Y creo que es un punto muy importante cuando uno habla de consultorías, la experiencia que uno va desarrollando a partir de lo que vives profesionalmente e incluso personalmente. Creo que precisamente con esto sería muy interesante que nos platicaras sobre qué es la planeación estratégica. Creo que es un término que está en boca de todos y hemos platicado en otros programas, por ejemplo, de innovación que tuvimos hace un par de semanas. Y todo el mundo usa estos términos y a veces creo que no entendemos bien lo que significan y además lo que implican. Y creo que es necesario que definamos y que nos hagas favor de apoyarnos con esto, definir realmente qué es la planeación estratégica y para qué sirve. Bueno, lo dijiste muy bien, Manuel. Creo que está en boca de todos y porque creo que hoy en día siempre yo les comento al momento de dar conferencias, siempre les digo esta frase y les digo que sin estrategia todos los vientos son remolinos. Entonces, me encanta porque habla de que si no tenemos el objetivo claro y un plan a seguir, entonces en ese momento cualquier opción que venga en ese momento puede ser buena, pero me distrae, ocupa tiempo y muchas veces pues también ocupa dinero, que justamente el tiempo se traslada en dinero. Entonces, el tener una planeación estratégica es tener un acordeón para saber para dónde me voy a ir para llegar a mi meta. Lo que obviamente es la meta, pues es el ciclo, más bien el objetivo más grande, pero sobre eso es lo que implica el tener lo que tú me decías, ¿no? ¿Y qué significa y qué implica? Pues implica tener una serie de objetivos chiquitos, cortos, para poder llegar a la meta,
pero que significa el poder saber hacia dónde me voy a dirigir, en qué camino voy a tomar para poder llegar a mi objetivo. Creo que el tener una planeación estratégica, primero deberíamos de saber qué es a lo que vamos a hacer, cuál es mi objetivo, qué es lo que realmente voy a querer hacer, y hay que ponerle nombre y hay que ponerle tiempo. Si no ponemos un nombre y no le ponemos tiempo, entonces no podemos estar o comenzar a definir esos objetivos pequeños. Entonces, planear es justamente tener una serie de procesos para poder llegar. Hacerlo de manera estratégica significa que yo ya estudié y me anticipé a los riesgos que yo puedo tener en ese transcurso. ¿Y qué significa? Que no va a ser imposible que me suceda un factor externo que a lo mejor me cambie de plan, porque hay factores externos que no puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es anticiparme. Si sucediera esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso es bien importante porque justamente cuando nos encontramos en algo que se nos sale de control, en ese factor externo, pues no tenemos a lo mejor la cabeza fría para poder pensar bien en ese momento, y justamente es como un tema de antes de avanzar, hago una pausa y volteo a ver mi plan estratégico para ver qué era lo que tenía que hacer. Entonces justamente es hacer un estudio, anticiparme y hacerlo de manera estratégica para cortar tiempos. Julio, yo creo que aquí es interesante que platiquemos un poco acerca de si tú en el momento en que decidiste que fundarías tu consultora de seguros, pasaste por este proceso o simplemente fue la idea de me voy a lanzar. Es decir, creo que una parte importante para los emprendedores sobre todo es ese equilibrio, si se puede decir así, entre planear y aventarse, ¿no? Porque en el mercado existen muchas opciones de personas que dicen, bueno, necesitas aventarte, y otras personas dicen, hay que planear. ¿En qué momento se juntan ambos? ¿Cómo es que funciona esa superposición de los términos y de dos acciones que parecieran diferentes, pero que no lo son? Claro. Sí, muchas gracias, Manuel. Y pues gracias, Pau, por tenerte aquí, del tiempo que tenemos ya de conocernos hace algunos meses. Quiero primeramente felicitarte porque pues te considero una persona muy emprendedora, muy creativa, analítica, que tiene como eso que decías de una visión en el corto, mediano, largo plazo, objetivos, y es de reconocerse mucho en la actualidad de eso, Pau, porque venimos atravesando de una situación de crisis a nivel mundial, no solo como país, donde muchas de las personas hoy seguimos teniendo miedo, ¿no? Seguimos teniendo incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y este tema que vamos a platicar el día de hoy a mí me gusta mucho. Yo soy administrador de empresas de profesión y es algo que pues hace muchos años en la universidad pues aprendí, ¿no? Aprendí en términos teóricos. Yo creo que no hay mejor universidad y tesis y posgrado que la práctica, ¿no? El llevar a la práctica los conocimientos teóricos que uno aprende a través de la experiencia profesional y educacional. Y lo digo de esta manera porque ese miedo, esa incertidumbre, esa crisis que hoy existe en el medio ambiente deriva mucho en la falta de pensamiento crítico, de pensamiento analítico, de pensamiento estratégico para cualquier proyecto, llámese de manera empresarial, llámese de manera personal, llámese de manera familiar o social. Y quiero empezar por mencionar que el término de planeación como tal, pues tiene dos vertientes, ¿no? Una de ellas, la parte como tal de ser un proceso dentro de los principios básicos de la administración, donde está la parte de la planeación, la organización, el control, la dirección, ¿no? Y el modelo de mejora continua, donde tú tienes una idea, la ejecutas, supervisas, organizas el manejo de los recursos, controlas las diferentes variables que pudieran haber con relación a este proceso y tratas irlo mejorando de manera continua. Claro, yo lo digo que eso siempre es práctica, ¿no? Siempre es teoría, es algo que hasta que no lo llevas a la práctica, hasta que no lo ejecutas, te puedes dar cuenta y puedes comprobar que esa idea que tú tenías
pues puede funcionar de cierta forma y a lo mejor en el camino pues también te vas a ir encontrando
¿Cómo ves tú estos dos personajes que ahora cobran una gran relevancia en México por la recuperación económica y que significan, pues obviamente, pilares de la economía mexicana y siempre lo han sido, pero ahora cobran más relevancia? Me interesa mucho porque creo yo en este programa hemos ido invitando personas que nos ayudan a reflexionar un poco sobre las prácticas e incluso cuestionar los conocimientos que consideramos ciertos y que puede ser que incluso se estén volviendo lastres para nosotros. Por un lado, las pymes, que pueden estar ya establecidas con cierto tiempo de operación, y por otro lado, los emprendedores. ¿Cuál ha sido tu experiencia al trabajar con ellos en términos de esto que comentaba hace rato, ¿no? Es que tienes que aventarte, o sea, no le pienses y aviéntate. Y por el otro lado, tienes que pensar y planear antes de aventarte, porque cuando te avientas, puede ser que pues te caigas. ¿Cómo ha sido tu experiencia al trabajar con ellos en estos dos, en esta dicotomía entre aviéntate y planea? Ok, ¿cómo ha sido mi experiencia al trabajar con cada uno, tanto con emprendedores como empresarios? Te podría decir que es hasta una evolución constante, hasta con nosotros como consultoría, porque justamente creo que hoy nos encontramos en un momento en donde todos esos métodos de planear, del cómo era un modelo de negocios que platicaba Julio, del cómo ya se venía haciendo, hoy en día es algo que está evolucionando. Entonces, hay una parte que me encanta siempre mencionar, que emprender, la parte del emprendedor no significa que todo el tiempo tengo que estar haciendo, o significa más bien, porque creo que más bien lo tenemos pensado de diferente manera. El emprendedor es aquel que sí o sí genera un negocio, y no, el emprendedor viene del decir, todos los días hago una cosa diferente y nueva, genero cosas diferentes y nuevas. Eso es emprender. Y justamente esta parte del emprender es lo que siempre es como el ADN de cada emprendedor, que a lo mejor hoy en día no tiene un negocio, tiene ya un negocio, pero a lo mejor todavía no está consolidado, versus una persona que ya es empresario, que ya tiene ya como actividad empresarial algún giro específico para su empresa, que está constituido como SA o como alguna otra relación pues de derecho mercantil, pero que ya tiene una empresa como tal establecida, pero justamente ambos tienen la característica de ser emprendedor. Hoy creo que la parte de cuando definimos empresario emprendedor en términos literal de estar haciendo negocios, emprendedor es aquel que está generando un negocio nuevo o que está por generar un negocio nuevo. Pero cuando ya nos convertimos en empresarios, todo el tiempo estamos emprendiendo. ¿Por qué? Porque esto es una evolución constante, como comentaba también Julio. Esto es una evolución constante, más ahora en estos tiempos, porque creo que el momento de cuando llegó la pandemia, como bien lo mencionabas, Manuel, pues no era como el de a ver si te quieres subir como al tren de esta evolución, es ¿quieres seguir en en existencia? Porque literal fue en existencia, pues súbete al tren. Entonces no fue un tema donde creo que ya todo el mundo teníamos acceso a lo mejor a redes digitales, a hacer otro tipo de planeación estratégica, como hacer a lo mejor alianzas estratégicas comerciales, algunos métodos. Creo que ya todo el mundo teníamos acceso, pero ¿qué pasaba? Teníamos esa resistencia al cambio. Entonces era, no, yo quiero seguir teniendo mis ventas como venía haciendo en anterior o en años anteriores o como se venía haciendo con métodos anteriores. Pero no, justamente eso es la parte que creo que hoy no nos preguntaron si queríamos o no subirnos a ese tren de evolución, sino que realmente fue un tema de ¿quieres seguir en esta parte? Porque hoy el modelo, tanto de hacer planeación, tanto de vender, tanto de darte a conocer, de lo que sea, los métodos han cambiado. Entonces, sí, a lo mejor siendo un poquito más concreta respondiendo tu pregunta, esto no solamente ha sido de evolución constante tanto para el emprendedor o como para el empresario, sino también para mí como consultora, porque justamente pues el estar sumándome a esta evolución, porque día con día a lo mejor hoy me topo con un emprendedor que siempre lo que tú platicabas, se topa con una parte en ¿qué hago? ¿Me aviento o planeo? Entonces en esta parte de sí, todo el tiempo creo que es esta parte de ser proactivos, pero siempre les digo, no te puedes aventar
sin antes analizar, más porque vas comenzando. Y sí o sí hay una curva natural de aprendizaje en las cuales a lo mejor va a haber alguno que otro tropiezo. Pero si no analizaste, que es parte de planear, no analizaste, justamente esta curva se puede agrandar mucho más. Entonces tú decides si quieres que esta curva se agrande mucho más o mejor te tomas esa pausa de planear, de analizar, de saber bien cuál va a ser tu objetivo, de saber bien cuáles son los recursos con los que ahorita cuentas, de saber cuáles son los recursos que debes adquirir para poder llegar a la meta y ponerte lapsos, ¿no? Que son los lapsos de tiempo, que a eso le llamamos a lo mejor KPIs, que son los indicadores que nos van a estar diciendo si voy bien, si no voy bien, si voy en tiempo, si me faltó algo, qué puedo hacer mejor. Eso es como lo que realmente puedo hacerlo. Pero si no va de la mano con definirlo bien y hacer esta pausa, sí, nos podemos aventar y de que sucede, sucede, porque creo que la práctica pues nos va dando la experiencia, pero creo que aquí ya tendríamos que saber y decidir qué quiero hacer, aventarme e ir aprendiendo conforme me vaya llevando el momento, el viento, o mejor hago una pausa y analizo. ¿Para qué? Estoy consciente que tengo que hacer una curva normal de aprendizaje, pero esa curva yo decido si la hago con estrategia. ¿Para qué? Para que se me haga más leve o me aviento, que esa es como la parte de, creo que tanto el empresario como el emprendedor tenemos sí siempre ese ADN de pues vamos, ¿no? Eso como el de y ahorita puedo y ahorita lo hago y está muy bien porque eso nos hace ser proactivos y es la parte que te comentaba, es la parte de siempre estar emprendiendo, pero si no lo hacemos con esta parte de estrategia, pues justamente en algún momento va a tener un tema donde pues nos llevemos un descalabrón en algún momento. Si me sale muy bien, pues qué padre, pero muchas veces es también el tener el de, mira, me puedo anticipar a que este riesgo puede suceder y me puede causar a lo mejor una pérdida, no solamente pérdida en tiempo, sino también en dinero. Entonces creo que algo que hoy nadie se debe de perdonar es tener esta parte de perder tiempo y perder dinero. Tanto fueras un emprendedor como fueras un empresario. Y es curioso que lo menciones de este modo porque creo que es un proceso natural el planear. Me parece a veces que minimizamos ciertas cosas que incluso todos vivimos en nuestra vida personal, cuando en realidad es un proceso que aplica a nuestro acontecer diario y también a nuestras actividades profesionales. Es decir, a veces cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas sobre este tema de estrategia y en otros programas que hemos tenido, por ejemplo, sobre filosofía y cuestionamiento y pensamiento crítico, sobre proyectos, cómo pasas de una idea a un proyecto, no son lo mismo. Claro. Todo esto me parece que cuando lo empiezas a conjuntar, debe cambiar nuestra perspectiva, tanto como emprendedores, como también en términos de ser un empresario. Es decir, corrígeme si estoy mal, lo que estás proponiendo tú y lo que nos das como un conocimiento es, si bien es diferente, tienen actividades diferentes, vamos a decirlo así, un emprendedor y un empresario, en realidad lo que los mueve, ese ADN que mencionas, al momento en que ya eres un empresario no dejas de ser un emprendedor, porque todo el tiempo tienes que estar moviéndote para buscar nuevas ideas. Y el emprendedor tiene que transformarse en empresario profesionalizando su labor, y uno de estos puntos importantes es precisamente planear las cosas, no nada más aventarse. Entonces, me parece que más bien estamos constituyendo una figura diferente, un ciclo, más que solamente una figura, o dos figuras en este caso, sino es que cuando uno se sube a este tren que mencionas, entra en un ciclo donde eres empresario, emprendedor todo el tiempo y debes desempeñar ciertas cosas que requieres, ¿no? Entre ellas la planeación, que es algo natural que ya hace todo mundo en la vida. Si vas a salir a un viaje carretera, tienes que planear dónde vas a parar, cuánta gasolina vas a poner, cuántas horas de viaje harás. Eso es algo que hacemos todos en muchas actividades. ¿Por qué eso no lo hacemos cuando estamos en nuestro negocio o cuando vamos a emprender un negocio? Vamos a hacer una pausa en este momento, amigos, y regresamos. Sí, te escucho. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y me gustaría, Pau, que nos platicaras un poco acerca de esta
esta diferencia que existe entre planear de manera, vamos a llamarle profesional, y profesional me refiero a una manera estructurada, sistemática de hacerlo, y simplemente hacer una observación del contexto que existe. Es decir, yo quiero poner un negocio y empiezo a ver si por mi casa hay negocios así o este producto también se vende. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso y realmente hacer una planeación estratégica donde comencemos a ver de manera estructurada cuáles son los pasos que necesitamos, qué tipo de información, qué es lo que necesitamos para poder hacer lo que queremos hacer? Creo que o sea, podemos profundizar, pero para responder la pregunta muy, muy concreta la diferencia es más bien es el tiempo. Eso es la diferencia de planearlo estratégicamente a no planearlo y dejarme ir. La diferencia es el tiempo y que justamente, reitero, ese tiempo pues se traslada a dinero. Entonces, ese paso en donde yo realmente a lo mejor estoy haciendo o emprendiendo de manera natural y no llevo un plan a seguir, no llevo un proceso, no llevo unos ciertos pasos, objetivos a corto, mediano y largo plazo, lo único que voy a hacer es que, pues nuevamente, cualquier cosa que venga, voy a decir será buena, estuvo bien, pero justamente creo que hay una parte en donde siempre les platico que a mí me encanta cuando están haciendo ese plan estratégico o cuando realmente ya están poniendo en práctica esos métodos, toda la parte de planear y te sientes incómodo. Porque cuando te sientes incómodo, pues quiere decir que realmente estás haciendo algo y ya te diste cuenta de las cosas que necesitas para poder llegar al objetivo. Entonces creo que cuando hay una parte en donde nos sentimos cómodos con lo que ahorita yo estoy haciendo, en algún momento hay una línea muy delgada que puede parecer en zona de confort. Entonces hay algo bien, bien, bien importante, que el hecho de emprender significa que es trabajar, pero trabajar al doble, al triple, al cuádruple, porque realmente lo que necesitas es enfocarte sí o sí en lo que quieres generar. Entonces, al momento en el que yo estoy a lo mejor empleándome, muchas veces dicen, pues es que trabajé 12 horas al día, ¿sí? Pero termina tu hora de elaborar, tu jornada, y lo que haces es llegar a casa y nada más. Ahora, cuando estamos emprendiendo, tenemos que también tener bien claro que necesito que mi jefe no sea un jefe barco, como comúnmente a lo mejor lo decimos, ¿no? Un jefe tolerante. ¿Y por qué digo un jefe? Me podrías decir, bueno, pues es que si estás emprendiendo no hay jefes. Pues eres tu propio jefe. Si eres un jefe tolerante contigo y que dices, oye, empiezas a procrastinar como parte de, hoy no lo hice, lo hago mañana, y como nadie te está dando ese seguimiento, pues caemos en esa parte. Entonces, es una de las cosas que muchas veces, si no tenemos un plan estratégico, nos lleva a no tener un seguimiento. Y ese seguimiento significa que mi resultado se va a ver mermado. Que sí, a lo mejor puedo tener cierta cantidad de ventas y puedo llegar a tenerlas sin un plan estratégico, sí. ¿Que me voy a tardar más? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nadie me dio el seguimiento, porque yo tuve que hacer el seguimiento, porque yo me pude haber dado cuenta mucho antes de que a lo mejor tenía esa oportunidad, pero como no tuve ese plan estratégico, no hice esa pausa, pues justamente me di cuenta 3 meses después, cuando a lo mejor me pude haber dado cuenta desde un inicio. Entonces, lo único que hace es acortarnos tiempo. Y creo que en estos términos del tiempo, en programas anteriores, hemos platicado sobre la necesidad de dárnoslo, de obligarnos a tener ese tiempo de pensar las cosas, de meditarlas, de alentar las cosas aún dentro de esta dinámica tan complicada que hemos tenido durante el año pasado y lo que va de este año, y que evidentemente nos ha puesto presión personal, presión económica, y que, Julio, yo creo que varios programas y algo que también hemos platicado por fuera es ¿cómo es que haces para darte ese tiempo de reflexión y que además en ese tiempo no nada más sea una reflexión poco estructurada, que debe haber tiempo para ello también,
pero ese tiempo que también se necesita para hacer la planeación y que requiere sentarse y utilizar algún tipo de herramienta que te permita decir, bueno, necesitamos llegar aquí, esto es donde vamos a llegar y estos son los pasos, y de ahí elaborar planes o procesos que nos lleven a cumplir con esto. Claro. Yo creo que aquí entran dos temas, Manuel. El primero que quiero comentar es, culturalmente, poco a poco hemos ido rompiendo el paradigma de que la planeación estratégica es un proceso sistémico que está diseñado para las grandes corporaciones, ¿no? O sea, eso es un gran y grave paradigma en la sociedad empresarial en México, en América Latina y en algunos otros países. Porque lo vemos como un proceso de gasto ocioso, innecesario, que nos lleva a la pérdida de tiempo, en vez de verlo como realmente fue concebido. Es un momento en el cual tú vas a reflexionar, vas a analizar los resultados que has estado teniendo, los vas a comparar inclusive con los resultados que puede haber dentro de la competencia, en el sector, en muchos de los aspectos críticos del manejo de un negocio. Es un proceso que todos los empresarios, pymes, medianos, etcétera, pequeños, medianos, etcétera, debemos de tener por lo menos una vez al año, por lo menos. Que te lleve a analizar los resultados que obtuviste en un periodo de tiempo para ver cómo puedes mejorar esos resultados, porque no necesariamente esos resultados son malos. Puedes buscar la manera de cómo mejorarlos. ¿En función de qué? De obtener mayores ventas, de disminuir los costos, de obtener mayor ganancia, una mejor utilidad, de evitar procesos o reprocesos en la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de empezar por ahí, por romper ese paradigma de que cualquier organización en un sector económico debe de realizar una planeación estratégica. Ahora, el término de planeación estratégica es un término que te lleva y que te mueve en el tiempo. No solamente es la planeación de los recursos en el corto plazo. Tres preguntas que se derivan siempre de la planeación es el qué, para qué y el por qué, ¿no? La visión, la misión, dónde estamos, hacia dónde vamos, el por qué hacemos lo que hacemos y de la manera que lo hacemos. Todo está correlacionado. Pero mucho tiene que ver también con el espíritu, con el liderazgo y la personalidad del que dirige, ¿no? Y entonces eso me lleva al segundo tema. El segundo tema es, habemos personas que somos mucho más entusiastas que otras. No necesariamente eso es bueno o malo, ¿no? Simplemente es un tema de personalidad, que el liderazgo está íntimamente ligado con esto que les quiero comentar. De nada sirve que yo tenga mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer las cosas, si eso no lo sé transmitir de manera correcta con el equipo de trabajo. Un ejemplo de esto es Steve Jobs, ¿no? Algo que sucedió a lo largo de su desarrollo económico, profesional y empresarial, pues cuando lo sacan de su propia empresa, porque nadie lo aguantaba, porque no sabía transmitir de manera correcta la idea que él tenía del desarrollo de esa organización. Y eso no le quita la inteligencia, ni el coeficiente, ni la madurez que logró a lo largo del desarrollo de sus empresas, ni el conocimiento, ni la toma de decisiones que llevó a cabo. Pero por otro lado, pues tampoco puedes llegar a ser un líder que no se permita el motivar constantemente a tu equipo de trabajo y delegar en todo momento las situaciones sobre las cuales tú tienes que tomar decisiones. Porque ahí es donde se combinan este tipo de cosas, ¿no? El liderazgo, la dirección, la planeación, la organización y la coordinación. ¿Y por qué pongo el ejemplo por qué yo traigo a la mesa el tema de la personalidad y del liderazgo? Generalmente, las personas que están enfocados a obtener resultados, que son proactivas, que tienen entusiasmo, son personas que consideran a la planeación un proceso de valor dentro de la organización y la dirección de una empresa.
nos detenemos a pensar qué pasaría si cambio estos procesos y logro llegar a este resultado. Podría ser algo que me traiga estos resultados. Y dentro de esto, ya para terminar mi participación, pues también tiene que ver mucho el espíritu de emprendimiento, como lo menciona Pau, en cualquiera de las etapas en las que se encuentre mi negocio, ¿no? Donde yo tengo que estar pensando constantemente qué palancas puedo yo mover o hacer que otras personas muevan para que se desarrolle mi negocio y el sector y otros negocios que están alrededor de mí. Es importante siempre tener estos aspectos para que el proceso de la planeación sea un proceso que te lleve a encontrar, a identificar hallazgos que no necesariamente sean positivos. Inclusive puedes encontrar dentro del fracaso un elemento fundamental para el desarrollo de la planeación, ¿no? Y entiéndase fracaso no como un proceso ni en términos peyorativos, ni descalificativos, ni nada de eso, sino algo que te lleva a encontrar cosas que te sirven para mejorar los resultados. Siempre creo que el proceso de la planeación, si lo hacemos de manera concienzuda, por lo menos una vez al año, como director, como líder, como organizador de un equipo de trabajo, va a generar una cultura organizacional que a las personas las enfoque a obtener el resultado. Y el resultado, si uno no lo sabe compartir, si uno no le sabe decir hacia dónde van, pues no tiene rumbo una organización. Entonces es importante este proceso. Con lo que nos estás mencionando, Julio y Pau, me gustaría aquí revisar dos cosas que me parecen fundamentales en términos de realmente entender bien los términos y aplicarlos. Si estamos haciendo una planeación para lograr una estrategia, y lo planteo como pregunta, la planeación va a derivar en una estrategia, y esa estrategia después se va a derivar en una serie de tácticas que se van a poner o se van a transformar en acciones específicas, o la planeación es un proceso, la estrategia es un concepto que se alcanza se alcanza o no a través de la planeación, y las acciones que se proponen para alcanzar esos objetivos dependen de quien haya entendido la estrategia o no la haya entendido. Es decir, mi punto es cómo se conectan, digamos, para toda nuestra audiencia. ¿Cómo es que puedo yo armar mi proceso estratégico? Es decir, desde esta planeación, ¿con qué herramienta puedo empezar? Hasta llegar a una acción determinada que diga, yo quiero mi estrategia es tener más ventas y voy a contratar 5 vendedores más que van a trabajar en estas zonas. ¿Cómo armo ese proceso completo para que nuestra audiencia tenga una idea de cómo ellos podrían empezar a armar esto? Bueno, contestando a tu pregunta respecto a lo del proceso, el tema de planear, o cuando hablamos de planear, es lo que comentabas hace un momento, ¿no? Cuando voy a lo mejor a algo muy normal, algo muy común de ir a la gasolina o planear un fin de semana. Planear significa lo que quiero hacer, o sea, tenerlo en mente lo que quiero hacer. Eso es como el planear, y hago literal un proceso. A lo mejor muchas veces no lo hacemos en papel, muchas veces lo hacemos nada más, lo pensamos, pero digo, ok, esto va a ser, si yo sé que quiero agua, pues entonces sé que esa agua se encuentra en la cocina, pues mi plan es, si me encuentro en la parte de arriba, es bajar, caminar, dirigirme a la cocina, tomar el vaso y tomar agua. Eso es como mi plan, se deriva de una idea que yo ya tengo. Eso es lo primero que debemos de hacer. Justamente, después hacemos el tema de hacerlo estratégico. Al momento de que hablamos estratégicamente, entra la parte de cuáles van a ser, anticiparme, analizar tanto de qué manera puedo llegar en tiempos normales, de qué manera puedo llegar acortando tiempos, de qué manera puedo verme amenazado por algo que no puedo yo controlar,
de qué manera me estoy dando cuenta que yo necesito tener otras cualidades, otras aptitudes, otros conocimientos. En ese momento me puedo dar cuenta también que a lo mejor hay varios caminos y que en ese momento yo voy a tomar la decisión de qué camino voy a hacerlo y por qué voy a tomar cierto camino. Y entra la parte de las preguntas que mencionaba Julio, ¿no? El para qué, el por qué y el cómo, que esa es la parte de hacerlo estratégico. Pero creo que algo que estábamos olvidando y que es muy, muy básico es el tema de estando siempre de emprendedor o estando a lo mejor ya como un empresario, cualquiera de nuestros objetivos o cualquiera de nuestros planes, las personas que están a nuestro alrededor, si estoy como emprendedor, solamente soy yo, pues entonces en ese momento me tiene que quedar bien, bien claro cuál va a ser mi objetivo. Eso es bien importante. Pero hablando ya también de a lo mejor de alguna empresa, todos los colaboradores, para tener una buena esta parte de cultura organizacional, pues justamente es que todos sepan cuál es el objetivo, cuál es el plan estratégico que va a estar llevando la empresa a la cual pertenezco. ¿Y por qué hago mucha mención en esto? Porque hoy, justamente cuando voy a alguna empresa, me topo con eso, que no saben, en verdad, ni siquiera cuál es el plan estratégico de este mes. Y ya si yo a lo mejor pregunto cuál es mi meta que tal cual la empresa espera tener este año en cuestión de ventas, tampoco lo saben. Entonces, creo que esto deben de tenerlo muy, muy claro. Cualquier plan, cualquier objetivo, cualquiera, ya sea que estás tú solito o que estás emprendiendo, pero te estás asociando con varios amiguitos, a algunos socios, algunos familiares, todos deben de tener el mismo objetivo y saber cuál va a ser el plan estratégico. Si ya te encuentras en una empresa, en una organización, todos los que están contigo, todos los colaboradores deben de saber cuál va a ser. Lo único que va a pasar es que si no lo saben, pues cada quien va a estar trabajando por su rubro y su camino, y entonces nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar porque a lo mejor no llegamos y después, bueno, pues es que de verdad le hice el trabajo, es que en verdad estuve trabajando para lo que yo pensé que era. Pues sí, espérame, pero eso no era el objetivo que realmente estábamos trabajando o por el cual estábamos haciendo este plan estratégico. Entonces, creo que para un emprendedor le funcionaría un método, pasando a la otra pregunta que mencionabas, Manuel. Para un emprendedor, sí o sí, es muy básico, aunque sí también coincido con Julio que es un tema cultural que se deriva de, si yo me siento ahorita al emprender, estoy emprendiendo y me siento a hacer un plan estratégico, ay no, qué aburrido, no lo necesito. No, eso no lo ocupo, pero sí lo necesitas, sí lo ocupas y a lo mejor puede sonar aburrido al inicio, pero cuando ya lo estás haciendo te cae el 20 de muchas cosas. Entonces, lo principal como emprender, tienes que tener bien claro cuál es tu misión, cuál es tu visión y tienes que sí o sí hacer algo muy básico que es el FODA, que es también algo que mencionaba Julio al inicio. ¿Por qué el FODA? Porque te da un panorama muy amplio del cómo te encuentras ahorita, de identificar cuál es tu fortaleza ahorita y que sobre eso tienes que trabajar y potencializarlo. ¿Por qué? Porque es lo fuerte que tú realmente ahorita tienes. Y trabajar en cierto tiempo, pero paulatinamente, tus debilidades. ¿Por qué lo digo paulatinamente? Porque al momento en el que estamos también haciendo una parte de coaching, que es también algo que hacemos con las empresas, justamente les digo, si yo me enfoco en tu debilidad, lo único que voy a hacer es generar que gastes energía. Ahora, si yo lo traslado porque estamos trabajando hacia un objetivo y yo logro identificar cuál es tu fortaleza y cuáles son tus oportunidades, que si a lo mejor las pulimos puedes llegar mucho más rápido al objetivo, en ese momento es cuando aparte puede suceder la magia, pero es cuando entró un plan estratégico. Ahora, con el paso del tiempo, puedes ir puliendo y mejorando de lo que no eres bueno. O puedes decir, a lo mejor sí ya identifiqué que yo no soy buena en esto, y también con un plan estratégico puedes decir, ok, no soy buena en esto, sé que me va a costar una curva natural que necesito para mejorar en lo que no soy bueno, pero ¿cómo lo compenso? Haciendo una alianza estratégica. Y en ese momento, ¿cómo me doy cuenta? Solamente con un FODA. Entonces, es bien importante que si eres emprendedor tengas bien claro tu misión, tu visión y tu FODA. Eso es como bien básico que lo pudieras hacer. Ahora, si ya tienes como tal
una empresa, si ya estás consolidado, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Todo el tiempo estar muy, muy consciente de cuál es tu misión, tu visión, y que todos tus colaboradores sepan cuál es la misión y la visión. Que todos los colaboradores sepan cuál es el objetivo mensual, trimestral, semestral, anual, siempre. ¿Cómo nos fue el año pasado contra que son una parte de los interanuales, el estar comparando? Pero ¿de qué manera yo me puedo dar cuenta ya teniendo una empresa consolidada? Justamente a lo mejor tenemos un trabajo mucho más amplio que hacer porque a lo mejor tenemos más áreas y a lo mejor ahí pudiéramos estar haciendo una matriz Ansoff, que es como la parte de estar derivando mis productos, mis servicios versus hacer más bien identificar mi competencia, qué está haciendo y de qué manera yo puedo hoy estoy teniendo esa cercanía con los clientes que hoy son como mi target, que hoy yo manejo, versus mi objetivo de target que quiero tener. ¿Cómo me lo da? Pues la matriz de Ansoff. Ahora, otra cosa que también sí o sí tienen que estar haciendo es un análisis 360. ¿Por qué lo digo 360? Porque cuando ya tienes una organización, ya tienes una empresa, justamente tienes muchas áreas en las cuales tienes que estar viendo cómo te está yendo en cada una de esas áreas. Entonces, sí o sí, lo único que te lo va a dar es que hagas un análisis 360 de todas tus áreas. Por eso se llama 360, porque volteas a ver todos tus ángulos. Eso es por eso que se llama así. Y estas son 3 herramientas que creo que todos los emprendedores y ya no se diga los empresarios, deberían empezar a considerar como parte de su labor diaria. Es decir, hemos platicado en este programa muchas veces que la operación evidentemente es el motor del negocio, lo que se está operando, lo que se compra, lo que se vende. Sin embargo, si queremos sofisticarnos y queremos brincar a un nivel diferente de negocio, es necesario profesionalizarnos más. Y me parece muy importante lo que mencionas cuando nos dices que has tenido la oportunidad de ir a empresas donde estas herramientas tan básicas no son aplicadas o alguna vez se aplicaron y se olvidó lo que salió de esos análisis, y por la misma operación y la premura de seguir generando, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, todo eso se olvidó y entonces no tenemos rumbo y estamos operando pero no sabemos cómo se mueve. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de esto, porque al final de cuentas aquí tratamos de que nuestra audiencia, a través de la experiencia de personas como tú, Pau, y de empresarios como Julio, como Rafa, que nos han platicado su experiencia en una operación diaria y donde necesariamente han tenido que aplicar estas herramientas. De otra manera, sería difícil pensar en que pueden realmente sobrevivir, porque la idea de lo que platicamos aquí es que no solo sea una supervivencia, que ha sido necesaria en este tiempo, pero que prosperemos, no solo sobrevivamos. Y eso, Julio, creo que es algo que hemos platicado mucho. Sí, definitivamente. Fíjense que algo que me gusta mucho del tema que estamos platicando el día de hoy es de que no necesariamente el proceso de la planeación estratégica está ligado a un proceso de éxito. Y quiero que se entienda de la siguiente manera. Que sí o sí, si haces una planeación estratégica, tu negocio va a funcionar y va a llegar al objetivo que estás planeando llegar. Ahí es donde difiere un poco, lo digo en los términos de siempre lo que hagas después de haberlo planeado y de haber empezado a ejecutar el proceso, pues te va a llevar a una experiencia, ¿no? A encontrar factores que pudieras o no haber identificado al momento de que pensaste hacer ese proceso, ¿no? Pero definitivamente sí o sí te va a dejar una enseñanza. Y esta enseñanza es muy valiosa para no volver a cometer los errores que ahora sí que has provocado, ¿no? Y lo que yo considero dentro de esto que platicabas, Manuel, es que el proceso de planeación estratégica
sí definitivamente es un mapa, es una idea, es una guía que te permite desempeñarte de manera empresarial y profesional en un rubro. Inclusive te permite, lo mencionaba hace ratito Pau, pues a través de los KPIs, ir evaluando el desempeño de ese negocio, de esos procesos, de esas actividades, que van a tener como resultado final el objetivo que tenías pensado. Y ya para terminar esta parte, pues claro que la planeación, por ser estratégica, por tener espacios, tiempos y movimientos, pues van a ir evolucionando. Y es como cuando aprendes a manejar, pues tu objetivo inicial pues fue a lo mejor aprender a manejar. Y después evolucionó a que querías ahora sí andar en la ciudad. Y después evolucionó a que querías salir a carretera. Y después evolucionó a que quieres ser el próximo piloto de la Fórmula 1. Van evolucionando en función de esos objetivos que tú vas considerando para desarrollarte, ¿no? Y para concluir, Pau, me gustaría que nos platicaras brevemente el papel del liderazgo, que creo que en estos programas siempre nos quedamos un poco cortos, pero Julio lo mencionó y creo que es muy importante que tú nos des ese cierre en términos del papel que juega el liderazgo, ya sea personal o el liderazgo en una organización, para que la planeación estratégica se dé y se cumpla. Creo que algo hablando de lo que platicaba Julio, de el ejemplo de Steve Jobs, creo que esta parte me encanta siempre porque muchas veces también por un tema cultural creemos que porque yo soy el dueño, porque yo soy el quien lleva la cabeza, yo no necesito tener un análisis del cómo estoy llevando mi trabajo, del cómo estoy desempeñando mi trabajo. Y en ese momento también creo que podemos caer en un error porque muchas veces cuando hacemos también este cambio, cuando muchas veces, no solamente que me busquen a mí, ¿no? Como consultor, sino que estén en un tema donde necesitamos hacer una reingeniería, no porque lo estemos haciendo mal, sino porque estamos creciendo o mi objetivo de este año es crecer un porcentaje mucho más alto, o que crees que agarramos clientes o cuentas importantes y en ese momento pues ocupo sí o sí pues generar un poco más de conocimientos y en ese momento sé yo como cabeza que necesito hacer una reingeniería de procesos, una reestructura del cómo estoy llevándolo. ¿Para qué? Para justamente pasar del punto A al punto B y evolucionar. Eso lo tenemos claro. Pero si yo como líder me niego a que yo me ponga en esa es una tela muy muy delgada de sentirme vulnerable porque me siento expuesto, pero es bien importante porque necesito saber qué tan bien estoy yo llevando a cabo las actividades para mi organización. Y esto no solamente aplica para cuando ya tengo una empresa. Lo dije así porque muchas veces cuando ya tenemos a lo mejor una empresa constituida, muchas veces decimos, no, pues yo soy la quien lo creé, yo fui quien hizo toda esta idea, yo soy el fundador, yo soy el CEO de la empresa, no necesito a alguien que me esté diciendo o me esté evaluando. Y eso es algo muy común, que sí también lo hacemos y creo que es un tema cultural. Versus de un emprendedor, no, pues si me salí de trabajar, pues justamente para que nadie me dijera qué es lo que tengo que hacer. O si me salí de trabajar es porque no quería o no me gustaba que me dieran seguimiento. Pues, ¿qué crees? Que como tú eres tu propio jefe, sí o sí lo tienes que hacer. Esa es la única diferencia, de que ahora alguien más no lo va a venir a hacer por ti, no te va a pedir que lo hagas, sino que ahora tú como tu propio jefe lo tienes que hacer. Entonces, esta parte de tener que entra la parte del liderazgo, pues implica mucho el poner también el ejemplo. Entonces, cuando hablamos de una cultura organizacional, si desde la cabeza no hay esa apertura para poder hacer ese cambio, es bien difícil que las áreas, así como va a lo mejor en un organigrama, pues sí realmente se pueda generar. Sí se genera el cambio, sí, pero también hay más resistencia. Creo que esta parte de ser líder significa que tienes tú primero que poner el ejemplo del cómo sí se puede hacer, del cómo sí se puede lograr. Y creo que esa es la parte de ser líder. Un líder que no sea un tema donde te diga, tienes que hacer esto y no me importa cómo lo llegues a hacer, sino un líder que pongas tú el ejemplo. Y creo que esa parte
va de la mano con un tema de pertenencia, más cuando desde que tú a lo mejor estás emprendiendo y te pones la camiseta, que es ese tema de pertenencia, que empezamos a ser líderes natos. ¿Para qué? Porque necesitamos algunos aliados estratégicos, comerciales. ¿Para qué? Para hacerme más fuerte, yo como emprendedor. Ahora versus cuando estoy ya en una organización, cuando soy el CEO de mi empresa y en ese momento lo que ocupo es que mis colaboradores se sientan con ese sentimiento de pertenencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues justamente siendo un líder en donde pongo el ejemplo para que realmente se vea que sí o sí se puede lograr. Y de qué manera yo también como líder puedo cambiar, mejorar, de qué manera yo como líder puedo estar apoyando, que esa es la parte más importante. Y que creo que ya cuando hay una organización, a lo mejor ahí se puede perder o se puede, a lo mejor se entiende o muchas veces, pero también se deja en el olvido. Entonces creo que va de la mano mucho con un tema de pertenencia también. Y que eso ayuda mucho pues justamente en que hay una frase que dicen pues uno solito puede llegar muy lejos, pero acompañado pues llega mucho más rápido. Pero acompañado volvemos al tema pues justamente teniendo este objetivo muy claro todos, porque si no lo tenemos claro, aunque vayamos y estemos juntos con alguien, pues no vamos a llegar porque justamente pues no tendría el mismo objetivo. Me parece muy bien lo que mencionas y creo que son puntos muy específicos que toda nuestra audiencia puede aprovechar para que desde este momento y con todo lo que hemos tratado de proporcionar en este programa, vayan sofisticando su práctica de negocios, su práctica profesional y eso les permita prosperar, que es finalmente la idea. Pues amigos, llegamos al final de este programa. Me gustaría, Pau, que nos dieras tu recomendación de la semana y tus redes sociales para que te puedan contactar. Claro que sí. Mis redes sociales aparezco así en Facebook como @PaolaSainzOficial, también en LinkedIn. En Instagram aparezco como pau.sainz092. Hay un canal en YouTube, así también como Paola Sainz, y en TikTok también estoy como Paola Sainz Oficial. Entonces ahí pues me aparecen como varios tips también como de emprendimiento, varios tips de ventas, varios tips pues para que obviamente los emprendedores y empresarios puedan llevarlos a cabo. Y mi recomendación de la semana, justamente hablando de esta evolución, me gustaría que estuvieran leyendo un libro que me encanta, que habla mucho de esta parte de evolución, donde habla de un tema que comentaba al inicio Julio, de estos métodos que nos enseñaron y que justamente hoy están evolucionando, y habla